Dios te bendiga. Bienvenidos a esta nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia. El tema de hoy, basado en el Evangelio de Lucas capítulo 24, se llama Un legado. Lo que nuestro Señor Jesús dejó a sus discípulos fue un legado, un mensaje que debían transmitir. Dice Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Jesús dejó un gran legado a sus apóstoles. Para ello los preparó durante 3 años, más de 3 años. Pero las experiencias que les dio en las últimas semanas fueron demasiado fuertes para sus alumnos. Bueno, al grado de que no podían entender algunas cosas, al grado de que se les había olvidado cosas que Jesús les dijo y les repitió en la misma semana que aconteció la pasión. En esa misma semana les había dicho, pero se les había olvidado. Bueno, esto habla de las limitaciones humanas. Por esta razón les costó tanto comprender que Cristo hubiese muerto, y aún les costó trabajo recordar que les había dicho que iba a resucitar. Hay muchas cosas buenas que los cristianos podemos hacer, pero es importante que lo que hagamos sea lo que Dios quiere, lo que Dios tiene para nosotros. El Señor Jesús les iba a dar un legado, la gran comisión a sus apóstoles, pero primeramente tuvo que abrirles el entendimiento. Les recordó las cosas y les abrió el entendimiento para que pudieran entender. ¿Qué quiere decir esto de abrir el entendimiento? ¿Qué significado o valor tiene para nosotros? Bueno, los discípulos, pensemos en la historia que nos ocupa. Ellos razonaron cuando Jesús apareció a ellos y que los saludó. Ellos razonaron conforme a su experiencia, a sus razonamientos, a su mente humana. Habían cerrado la puerta porque estaban encerrados por temor de los judíos. Entra alguien, no relacionaron la imagen con la persona de Jesús, porque para ellos estaba muerto. En su mente Jesús murió. Que alguien entre sin necesidad de que se le abra la puerta, ellos pensaron, es un fantasma. Ellos ni siquiera vieron, no captaron lo que sus ojos les dijeron. Los ojos les enviaron la sensación de la imagen de Jesús. Ellos voltearon a verlo. Jesús estuvo frente a ellos y les dijo, pasa a vosotros. Sus ojos trabajaron, pero su mente no percibió lo que sus ojos veían. Abrir el entendimiento quiere decir que el raciocinio trabaje como debe ser, procese las imágenes, lo que oye, las ondas sonoras, lo que palpan. Jesús los invitó, vean mis manos y mi pecho, toquen mis manos. Yo no soy un fantasma. Bueno, Jesús apareció a ellos, y abrir el entendimiento quiere decir entonces que trabaje bien esta mente. Hay algo más que tenemos que decir en relación a abrir el entendimiento. Tiene que ver no solo con nuestra mente, sino con lo que ya sabemos y que está en nuestro corazón, y con lo que el Espíritu Santo va a hablarnos. Bueno, el cristiano se limita muchas veces a razonar lógicamente. Ahí está nuestro problema. Nicodemo, cuando Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo, pensó lógicamente, era muy sabio, tenía sabiduría humana. Conforme a eso, si Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo, pues él no ve en su experiencia cómo hacerlo, y pregunta ingenuamente, ¿cómo?
¿Acaso puede un hombre entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Ese es el pensamiento lógico. Tal vez estaba hasta abierto a lo que Jesús le dijera. Y preguntaba aquí inocentemente si acaso era posible entrar de nuevo al vientre de su madre para nacer. Jesús le tiene que decir que hay cosas carnales y cosas espirituales. La revelación de Jesucristo a sus apóstoles, la revelación de la palabra de Dios a nosotros, es algo espiritual. No podemos reducirlo al ejercicio de nuestra mente y de nuestra experiencia pasada, porque Dios ha preparado cosas que no han subido al corazón, que no hemos visto, que no hemos razonado, ni pensado, ni deseado. Entonces, ¿cómo las vamos a entender si razonamos solamente en base a la experiencia pasada? Tenemos que atender a lo que el Espíritu Santo hace en nuestro ser interior. El Señor tiene que abrir nuestro entendimiento espiritual. La palabra de Dios, el Apocalipsis, dice, el que tiene oídos para oír, y no se refiere a estos. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo vamos a entender lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia? Tenemos que tener oído espiritual. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez un compañero en el seminario le decía a otro, yo siento que Dios quiere que me vaya de misionero. A lo que replicó nuestro compañero, ¿sientes? La voluntad de Dios no es cosa de emociones. Al paso de los años he dado cuenta cómo es que con dificultad entendemos los cristianos eso de el sentir de Dios. Bueno, ¿cómo podríamos entender las palabras que Pablo dijo en una ocasión? El Espíritu del Señor estuvo conmigo esta noche y me dijo que ninguno de ustedes va a perecer. Bueno, vio visión, oyó, algunos dirían se le ocurrió a Pablo. Está delirando Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Muchos queremos a veces ser objetivos en lo que pensamos y hablamos. Dile a un filósofo que tú eres objetivo a ver qué te contesta. No existe la objetividad, te va a decir. El cristiano tiene que pensar tal vez en la objetividad de la palabra, pero muchos dirían incluso es objetivo lo que Cristo le dijo a sus discípulos, pero lo que ellos entendieron, más aún lo que escribieron, a ella es algo subjetivo. Bueno, no vamos a ahondar en detalles, pero estamos hablando de el Espíritu Santo quiere abrir nuestro entendimiento para que entendamos lo que es la palabra de Dios. Sentir algo no quiere decir que tienes una emoción precisamente. Sentir habla de sentidos, como el sentido del olfato. Si tú dices, creo que huele o huele a esto, si tú dices, hace calor, siento calor, mira, si tú dices hace calor, es porque viste la temperatura, 40 grados, 45 grados, hace calor. Tal vez debiéramos decir, siento calor. ¿A qué temperatura estamos? ¿Te das cuenta? Una cosa es lo que yo siento calor, yo siento frío, yo siento que me ofendiste, yo siento que Dios me habló. Ok, eso es lo primero. Después viene pienso. Y después viene creo. Eso es un proceso cognitivo que tenemos que poner atención, porque es correcto, creo yo, decir siento. Decimos siento calor. Y no tiene nada de malo. Es el primer escalón, o es lo primero, la primera parte de la etapa en el proceso de aprender algo. Bueno, en el mundo físico así hablamos. En el espiritual también. Pablo a los corintios les dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3, los demás juzguen. ¿Por qué Pablo les da esta instrucción a los hermanos de Corinto? Porque ahí abundaban los que pretendían profetizar, abundaban los que pretendían hablar en lenguas de parte de Dios. Y Pablo los pone a prueba, les dice, hablen 2 o 3, los demás juzguen. Bueno, pareció extraño seguramente a los de Corintio, parece extraño a las personas hoy que les digan que la profecía se debe de juzgar. Es que Dios me habló, Dios me dijo.
Bueno, hay razón cuando podemos no creer 100% que alguien diga Dios me habló, Dios me profetizó, siento, tenemos razón. Pero para eso está la instrucción bíblica, que hablen dos, los demás juzguen, los demás digan, ¿será? Y viene a la mente la experiencia, y viene a la mente lo que dice la palabra. Es en base a eso que tiene que juzgarse la profecía, el sermón, la predicación, así como los hermanos de Tesalónica, que veían las escrituras a ver si era así como Pablo les decía. Ese es el juicio. Eso es para que pase lo que oímos a nuestra mente. Ahí hay un escrutinio, un análisis, y después hay una conclusión. Podemos entonces después pensar, aceptar, creer, hacer u obedecer. ¿Te das cuenta de lo que es el proceso? Qué importante es que el inicio sea correcto. Por eso Jesús les abrió el entendimiento a sus apóstoles. ¿De qué caso tenía recordarles lo que ya les había dicho varias veces? Habría que abrirles el entendimiento, habría que luego recordarles todo para que ahí los apóstoles entendieran, aceptaran y vivieran conforme a la palabra. Bueno, de las muchas maneras que la Biblia hace referencia al Espíritu Santo, creo yo la principal, el punto de partida debe de ser lo que Jesús dijo. Él dijo, no os dejaré huérfanos, enviaré otro Paracleto para que esté con vosotros para siempre. Paracleto es la voz griega que se traduce por Espíritu Santo. Bueno, creo yo que ahí hay dificultad a veces traducir un nombre o lo que se usa como un nombre propio. No es precisamente que el nombre propio del Espíritu Santo sea Paracleto, pero es como Jesús lo nominó. Hizo referencia, él dijo, enviaré otro consolador. Desde partiendo de aquí debemos entender que los discípulos ya conocían un Paracleto. ¿Qué Paracleto conocían? A la persona de Jesús. Otro Paracleto, bueno, tiene que estar en el mismo nivel de espiritualidad. Otro Paracleto. Los discípulos conocían a Jesús, quien les había enseñado. Iba a enviar otro Paracleto, quien les iba a recordar lo que Jesús les enseñó y que los iba a llevar a cosas nuevas. El Espíritu Santo. Paracleto quiere decir uno que habla, uno que está a tu lado para hablarte. Literalmente, eso es lo que podemos entender de la voz Paracleto. Veamos un ejemplo bíblico. Hechos 15:32 nos habla de profetas. Dice así: Judas y Silas, como eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y la voz griega que se traduce por palabras es parakalesan. Abundancia de palabras. Paracleto, parakaleo, hablar junto a. La Biblia en 1 Corintios capítulo 2 versículo 11 dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué significa acomodar lo espiritual a lo espiritual? Bueno, si algo va a ser acomodado a lo espiritual, si algo espiritual viene al espiritual, yo entiendo que el Espíritu Santo habla al creyente, habla a su espíritu y usa a la persona, al predicador, usa la palabra de Dios
guía mi entendimiento para que entienda lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, lo que el Espíritu Santo dice al cristiano. El Espíritu Santo constantemente nos está hablando y el cristiano muchas veces lo ignora. El cristiano prefiere, en lugar de decir siento, para decir creo que Dios me está diciendo algo, dice pienso y creo. Esto parece un poco más objetivo, pero yo creo que tiene el riesgo de limitar a una experiencia meramente humana, a un proceso meramente humano, psicológico. ¿Y qué valor tiene eso? Tiene más valor que yo razone, que yo use todos mis 10,000 millones de neuronas del cerebro para razonar algo que dice la palabra. Eso tiene más valor a que yo diga que el Espíritu Santo como que está tratando de acomodar algo a mi espíritu. Yo prefiero ver lo que dice la palabra, tratar de entender lo que dice la palabra, que tratar de ser más objetivo. Bueno, debo de ser objetivo, pero primeramente tengo que entender esa experiencia subjetiva que es. Creo que Dios me está diciendo algo. Siento algo aquí. ¿No será que Dios me está hablando? ¿Viene algo en mi mente? ¿Será que el Señor me está dirigiendo a algo? Bueno, una vez que el Señor abrió el entendimiento a sus discípulos, el Señor Jesús les recordó lo que ya les había enseñado, que era necesario que el Cristo padeciese y después resucitara de los muertos. Qué importante entonces es abrir el entendimiento. Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos darnos cuenta que ellos entendieron perfectamente las palabras del Señor. La promesa del Padre vino a ellos en su tiempo y los llevó a servir a Dios en un plano no solo de entrega y sacrificio, sino de ministración conforme a la palabra. Que Dios nos dé sabiduría, a más de la sabiduría humana, sabiduría espiritual, esa que proviene del Padre. Cuando vivimos en los últimos tiempos, en esta era, no solo es imprescindible, es profundamente necesario, es exigible para nosotros que hablemos como dice la palabra. El apóstol Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la iglesia y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra que cuando la gente oía a los apóstoles, reconocían que había estado con Jesús. Sus palabras no eran conforme a su origen. Eran pescadores, pero no se expresaban como pescadores, se expresaban como quien anduvo con Jesús. Ahí está que nuestra expresión debe ser no conforme a la sabiduría que tenemos, sino conforme a lo que el Espíritu Santo nos habla. Que podamos hablar, así como Jesús nos dio el ejemplo. En una ocasión lo iban a aprender y no se atrevieron los soldados que iban a aprenderlo. Nunca alguien ha hablado así. Que así como los apóstoles hablaron no conforme a su origen, seamos nosotros capaces de hablar. ¿Cómo será posible esto? Si el entendimiento lo tenemos abierto, si oímos lo que el Espíritu Santo nos dice, si podemos interpretarlo aquí para hablarlo por aquí. Dios te bendiga.